Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Sobrenatural, donde reflexionaremos en el episodio titulado Poderes Oscuros, presentado por nuestro amigo de la casa, Tomás Quinzacara. ¿Será que existen poderes del más allá? ¿Y qué dice la Biblia al respecto de este tema? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a seguir conversando de esta serie que se trata sobre lo sobrenatural. Temas un poco complejos y que por ende, para poder trabajarlos hemos puesto dos reglas. La primera regla es que vamos a basar todo solamente en la Biblia. Con este principio, lo que vamos a entender y lo que vamos a escuchar va a ser principalmente bíblico y 100% bíblico. Si la Biblia no lo dice, entonces no es verdad. Y el otro principio que vamos a tomar es el de evitar demonizar directamente, el ponerle el tacho de malo, tirarlo a ese lugar a los temas que vamos a ir tocando si es que la Biblia no lo dice. Si la Biblia dice que es demoníaco, entonces creeremos que es demoníaco. Pero si no, no vamos a caer en este vicio de tirar todo a demonizar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a recapitular un poco el capítulo pasado. Se los recomiendo que lo vean completo, pero necesitamos recordar bien lo que vimos el capítulo pasado para poder conversar sobre este capítulo. En el capítulo pasado hablamos sobre la muerte. Y llegamos a la conclusión de que si bien la muerte no es algo deseable y es algo que Dios no quería crear y quiere en cierta forma evitar, es, al fin y al cabo, un sueño, un punto muerto. Y los muertos nada saben y nada hacen. Por ende, todo lo que aparezca afuera, en el mundo, diciendo de que los muertos están dando vuelta, que los espíritus están diciendo cosas, que no sé qué, hombres muertos o personas muertas no son. Con eso en mente, tenemos que hablar ahora sobre los poderes oscuros. Este es un tema complejo, es un tema tétrico. Pero vamos a tocarlo de la forma más pragmática posible porque necesitamos hablar de estos temas para poder conversar de lo que está pasando hoy en día en nuestras vidas. Entonces, en el capítulo pasado dejé la pregunta y un poco el comentario sobre la historia de lo que pasó con el rey Saúl. El rey Saúl fue un personaje importante en la cultura judía porque fue el primer rey. El primer rey de Israel, en el periodo cuando Israel todavía era una nación completa y todavía no estaba Judá separado del resto. Y era un rey poderoso, un rey fuerte, que tristemente, por su forma de ser como rey, había sido, entre comillas, castigado con que la línea de sucesión iba a cortarse en él y iba a aparecer un nuevo rey. De esta forma, Saúl comenzó a hacer ciertas campañas políticas para evitar perder el poder. Dentro de eso, atacar al siguiente rey de sucesión, que era David. Todos sabemos cómo termina la historia. Saúl desaparece del mapa y David se convierte en rey. El problema está en cómo es que Saúl desaparece del mapa. Entonces, para poder conversar de esta historia, vamos a viajar un poco al libro de Primera de Samuel. Y específicamente desde el capítulo 28 en adelante se nos cuenta qué pasó con Saúl. Y claro, todo esto está enmarcado en la última gran batalla que iba a tener Saúl como rey. Dentro de sus conquistas políticas tenía que vencer a los filisteos, que son un enemigo constante del pueblo de Israel por la zona geográfica en la que se encuentran. El problema está en que David se había aliado con los filisteos para vencer a Saúl. Y Saúl, en cambio, se encontraba solamente con el ejército israelita y en teoría tenía el poder de Dios. Y aquí empieza el problema. Porque
En el versículo 3 del capítulo 28 dice: ya Samuel había muerto, y todo Israel había lamentado y lo había sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ese es el contexto principal de esta historia. Samuel, el profeta que había primero enmarcado a Saúl como rey, y luego enmarcado a David como rey, y que era el profeta principal consejero del rey, había muerto. Ya estaba muerto. Ya había sido enterrado, ya se habían pasado los días de luto, y en paralelo, dentro de las políticas públicas que hizo Saúl, fue echar a todas las personas que leyeran los astros, que tuvieran poderes mágicos, que tuviesen encantación y adivinación. Entonces, en el versículo 4 se nos cuenta que los filisteos se juntaron, vinieron, acamparon, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Todo esto sucede en una colina, por si acaso. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y se turbó su corazón de gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el profeta Urim, ni por otros profetas. Y aquí es donde se enmarca el conflicto. Paralelo. Todas las personas en esta vida tenemos la necesidad de consultar a Dios. En los momentos de miedo, en los momentos de peligro, en los momentos donde sabemos que podemos perder la vida, nuestro corazón tiene esa tendencia de buscar algo más o alguien más que nos pueda salvar. En esa sensación se encontraba Saúl. Y yo sé que más de alguno de nosotros se ha encontrado en esa sensación de desesperanza, de sentir que no vas a poder más y de que tu corazón está completamente apretado. Por eso el término se turbó el corazón de Saúl. Esa sensación de miedo. Estaba paralizado por lo que iba a venir. Pero Jehová se mutió. Muchas veces en nuestra vida nos pasa y nos va a seguir pasando, porque seguimos siendo seres vivos, que Dios va a guardar silencio en momentos en los cuales nosotros no queremos que guarde silencio. Y ese es el problema que está pasando Saúl en este momento. Yo no sé qué solución le toman ustedes al silencio de Dios, pero la solución que tomó Saúl no fue la correcta. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscad una mujer pitonisa, es decir, una profeta, una leedora de manos, una persona que tuviese poderes de adivinación. Eso eran las pitonisas en esa época. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa. O sea, Saúl había echado a todas las adivinadoras, a todas las negromantes, a todas las personas que tenían estos poderes oscuros. Pero en su momento de desesperación fue a buscar a una de esas. Continúa la historia. Saúl se disfraza, disfrazado de campesino, la convenció. Y entonces, en el versículo 10, Saúl termina de convencerle y le dice: juro por Jehová que ningún mal te vendrá después de esto. Entonces la mujer le preguntó: ¿a quién te haré venir? Esto hace referencia a la idea de a quién tiene que llamar para que le responda la respuesta. Y Saúl le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben y bajan de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro en tierra, hizo una gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde, más ni por la mano de sus profetas, ni por sueños, y por eso te he llamado, para que tú declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado Jehová de ti, y es por ti enemigo? Jehová pues
ha hecho como habló por medio de mí, pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y se lo ha puesto a tu compañero David. Como tú desobedeciste la voz de Jehová y no cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Jehová te ha dejado a ti hoy. La historia continúa, pero ya tenemos un punto de partida respecto a lo que queremos conversar. Samuel aparece. ¿Cuál es el problema? Que justo antes de que aparezca, esta mujer que tiene el poder de llamar a los muertos, nos cuenta que ella vio algo. Dice que vio dioses, en plural, que suben y bajan de la tierra. Es importante considerar que una de las características interesantes que tiene el pueblo de Israel es que en sus inicios tempranos, antes de que la Biblia fuera escrita como tal, ellos tenían una forma de panteón respecto a su religión. Es decir, estaban dioses separados que luego de un tiempo ellos comprendieron y entendieron que eran un solo gran Dios. En ese tiempo antiguo estaba él como el Dios superior y Yahvé o Jehová con nuestro idioma actual como un Dios secundario que era el Dios que estaba cerca de ellos. Con el tiempo, y de nuevo, con la comprensión un poco más abierta y con entender los mensajes que fue entregando Dios a través de la Biblia, estos dioses se fueron fusionando, convirtiéndose en un solo gran Dios. Jehová, el gran Dios. Jehová de los ejércitos, Jehová, el Dios del mundo. O sea, la comprensión del pueblo de Israel, antes de que la Biblia se escribiera y en todos los momentos la gente común y corriente, era de que había más dioses, habían seres poderosos más allá de Dios. Como les digo, si seguimos leyendo la Biblia, entendemos que solo hay un Dios, la Biblia lo dice. Pero aparece aquí entonces una figura de unos seres como dioses, que no son Dios, que no son dioses, que están actuando y que bajan y suben, bajan y suben. Y con esa imagen aparece este ente que en teoría es Samuel. Ya dejábamos claro antes, y si es necesario vuelvo a recordarlo, en Eclesiastés se nos deja claro que tú eres polvo y polvo vuelves. El versículo 7 del capítulo 12 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios como cuando Él lo dio. Es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente terminan descansando en el piso, no existimos. Entonces, ¿qué era Samuel? Samuel no era un espíritu, porque el espíritu de Dios vuelve a Dios y Dios no iba a permitir que apareciera ahí. No era un Dios tampoco como para que fuese estas cosas que está subiendo y bajando. Entonces con esto ya tenemos claro que hay algo que tiene una forma corpórea como un Dios que actúa sobre estas cosas que son poderes oscuros. Y aquí es donde entra un versículo muy importante e interesante. Entonces, Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra malicias y espirituales altas. Entonces ya tenemos ahí una pequeña respuesta de lo que pueden ser estos dioses. Seres que son parte de las tinieblas y que tienen una morfología similar a un dios. Ahora, aquí entramos en una pregunta cultural importante. ¿En qué momento el pueblo de Israel había considerado que un ser era un dios? Bueno, hay distintas historias de la Biblia. Por ejemplo, en la historia de Lot, nos encontramos que dos personas caminan a Sodoma y Gomorra, ingresan a la ciudad y la gente dice que tiene forma de dioses y por eso las desean y sucede toda la situación que sucede ahí en ese capítulo. Que algún día conversaremos, en este momento no es el punto. En otro momento, Abraham se encuentra en su tienda y aparecen dos personas con forma de dioses que ingresan a su tienda a conversar con él. Nuevamente, pasan un par de situaciones, le cuentan un poco de las promesas de Dios y sigue la historia. En otro momento de la historia se encuentra Israel, que todavía no era Israel, sino que era Jacob,
llorando porque venía su hermano y tenía miedo. Y llega una persona con forma de Dios, pelea con él y le cambia el nombre. Entonces ya tenemos 3 momentos donde el pueblo de Israel ya había confundido seres, que en la Biblia se nos especifica quiénes son, con dioses. Y esos seres eran ángeles. Ángeles que tenían una forma corpórea de hombre, pero de hombre en perfección. Por ende, cuando la persona está adivinada, esta mujer pitonisa, tiene esta visión, lo que está viendo son ángeles que suben y bajan. Esos son los dioses que ella está observando. Entonces aquí ya tenemos un punto de partida. ¿Por qué? Porque podemos buscar más adelante en la Biblia un momento donde los ángeles se dividen en el cielo. Si vamos a Apocalipsis 12, nos encontramos con una batalla. En el versículo 7 comienza y dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles, y no fue hallado lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado aquel dragón, la serpiente antigua, llamado el diablo y Satanás, que estos términos son modernos, podemos entrar a picar, que al final lo que dice ahí no es diablo y Satanás, sino el embustero y el engañador. Pero, paréntesis bíblico. El cual engaña a todo el mundo y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí están. El poder oscuro que vio esa mujer eran ángeles oscuros. Ángeles que tienen la capacidad de quedarse en la tierra porque fueron caídos. Y ángeles que se mueven en el espacio terrenal y el espacio celestial. Ahora, estos ángeles ya no tienen lugar en el cielo, sino en la tierra. O sea, la Biblia ya no está dando la respuesta y tristemente tenemos que entrar a demonizar lo que dije que no demonizáramos rápidamente. Los poderes oscuros son poderes de las tinieblas. Toda esta gran rama de cosas, adivinaciones, invocaciones y cosas que suceden como las penas que dicen acá en Chile cuando se mueven las cosas por fantasmas, no son muertos, no son personas, son ángeles oscuros. Y voy a decir ángeles oscuros en vez de demonios, porque la palabra demonios nace mucho más tarde de lo que fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita como ángeles oscuros. Y el demonio era uno solo, el que aparece en Génesis 2 en adelante, tratando de conquistar a la humanidad y hacerla caer. Y ese es el mismo, el cual apareció con Jesús en el desierto, en el capítulo 3 del libro de Mateo, y el cual Jesús venció. Y con eso en adelante ya tenemos una información. ¿Por qué? Porque no solamente en ese momento Jesús se encuentra con estos ángeles oscuros. Si viajamos un poco más atrás a Lucas y nos vamos al versículo 26, nos vamos a encontrar con la historia de una persona en Gadarena que se encontraba lleno de estos ángeles oscuros. En el versículo 28 dice: y cuando éste vio a Jesús, esta persona llena de ángeles oscuros, se postró ante él y le dijo con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque el que hablaba era el espíritu inmundo que estaba en este hombre, pues hacía mucho tiempo que le arrebataba y le guardaba preso entre cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, él lo arrastraba por la ciudad como el demonio en los desiertos. O sea, en este momento de la historia nos encontramos con una persona que no está hablando él, está hablando otro ente que lo controla. Y le pide a Jesús que no lo atormente. Ya llega a ser extraño y chistoso dentro de lo que ya hemos estado hablando, porque si estos seres son poderosos, son tenebrosos y son esta cosa oscura que hay más allá, le tienen miedo a Jesús. Y ese es un dato que nos va a servir. De hecho, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas?
Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado dentro de esta persona. Y le rogaba que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos, esto es una manada, en resumidas palabras, que descansaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y él los dejó. Y los demonios, salidos del hombre, entraron a los chanchitos, a los puercos, y esta jauría, este hato, se arrojó por un despeñadero del lago y se ahogó. Y así termina la historia de estos seres o ángeles oscuros. Es decir, los ángeles oscuros le temen a una persona, a Jesús. Pero hay más. Porque si nos encontramos con la historia de Saúl, donde Saúl fue a consultar y le fue respondido básicamente lo mismo que le había dicho Dios, podríamos inferir que consultar a adivinación y a estos seres oscuros no va a ser nada más que decirnos la realidad que nos tiene Dios a nosotros. Es decir, podríamos extrapolar que está bien hacerlo. Pero la Biblia nos deja bien claro que no está bien hacerlo. Si nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, Pablo vive una aventura bien interesante, porque se va a Éfeso. En el versículo 8 comienza contando cómo Pablo en Éfeso empieza a encontrarse con ciertas cosas extrañas que sucedían ahí. Éfeso siendo una ciudad que se encontraba en un puerto cerca de Medio Oriente, que tenía una gran afluencia de gente, por ende una ciudad muy globalizada para la época. Y allí se encuentra con la siguiente situación. Algunos judíos vagabundos exorcistas intentaban invocar el nombre de Jesús sobre los espíritus malos que habían en el pueblo, diciendo, os juramos por Jesús y el Pablo que predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacía esto. Ya, o sea, había una persona que se creía con el poder y con la solvencia de ir a consultar y atacar a estos demonios y sacar a estos ángeles malévolos. Y lo chistoso es lo que le respondían los ángeles. Y respondiendo el espíritu malo, le dijo, a Jesús lo conozco, y sé quién es Pablo. Pero ¿y tú? ¿Quién eres? El hombre que estaba allí en el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó, y prevaleció contra ellos, y de tal manera que iban a sus casas desnudos y heridos. Es decir, 1. Si tú te acercas a un poder oscuro, y no estás cerca de Jesús, y no estás dentro de lo que Jesús quiere, te van a zamorrear, te van a golpear y te va a ir mal. Te va a ir muy mal, como dice un presidente en esta época. No cualquiera se debe acercar a estos poderes. Y todo esto fue notorio, y todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, temieron sobre esto, y sobre el nombre de Jesús que era magnificado. Y muchos comenzaron a creer, y se confesaron dándose cuenta de lo malo que habían hecho. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y con esto se halló el precio de 1000 piezas de plata. Y así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Cuando tú te das cuenta, y aquí comenzamos a entender un poco por qué aparecen estos poderes en la Biblia. Cuando tú te das cuenta a quién debes servir y de quién debes ser subordinado, te das cuenta que jugar con estos poderes oscuros, primero, es inservible y segundo, está mal. Deuteronomio 18 también nos dejaba claro, y lo conversamos en la primera sesión, que hay una serie de personajes que la Biblia no quiere que estén dentro de su pueblo. Y en cierta forma estos poderes están 100% subordinados a un solo gran poder en esta tierra, el de Jesús. Si nosotros creemos que tenemos el poder de ir a jugar con poderes oscuros y salir ilesos, la Biblia ya nos está diciendo que eso no va a pasar. Porque nosotros no somos quienes. El que tiene el poder es Jesús, nosotros no. Y cuando entendemos eso, despojamos nuestra propia
egocentrismo, nuestra propia necesidad de poder, nuestra propia necesidad de autosuficiencia, y la quemamos aun cuando tenga el valor de 20.000, 30.000, 400.000 piezas de plata. Cuando llega el momento del verdadero arrepentimiento, cuando te das cuenta realmente de quién eres tú y en qué lugar te encuentras, tú agachas el moño. Y tú entiendes que el único salvador que tienes es Jesús. Yo sé que es complejo entender eso, porque vivimos en una época donde algunas voces dicen que esto no existe, que esto no puede pasar, que esto no sucede, y otras voces juegan constantemente con poderes oscuros y poderes de la luz, haciendo referencia a que exorcizar, que atacar, que Dios, que el poder, que en otros casos las películas que te muestran cómo llega un papa con una cruz y que... Ok, y juegas con el poder oscuro y con el poder de la luz constantemente. Pero la realidad es que tú estás en un punto medio. Tú debes ser el equilibrio entre estos dos puntos. ¿Entiendes que hay afuera poderes oscuros? Ya lo vimos en la Biblia, existen. Tienen apariencia de dioses, son ángeles que cayeron en una gran guerra en el cielo hace muchos años y que además tienen poder sobre ciertas criaturas y ciertas cosas. Pueden hacer milagros casi. Sí, existen. ¿Entiendes que hay un ser que es más poderoso y que los venció, que es Jesús? Sí, la Biblia lo dice. Ya de por sí este demonio que aparece en Hechos le tenía miedo a Jesús. El de Gadarena lo mismo. En el desierto lo mismo. Por ende Jesús tiene mucho poder. ¿Y tú quién eres en medio de este juego? Ya lo conversamos. Un simple grano de arena. Pero un simple grano de arena que tiene buenas noticias. En la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, o Juan 1, primera de Juan, como la podríamos conocer, en el capítulo 5, el versículo 4 y 5 dice lo siguiente: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? Si tú entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, si tú entiendes esa figura, tú entiendes que hay una figura externa que está dejándola embarrada, y tú entiendes que estás al medio, y tú entregas tu fe a esta figura de Jesús, no tienes por qué preocuparte. No tienes por qué creer que estas cosas malas te van a afectar a ti. Es Jesús la única forma que tenemos nosotros de estar tranquilos en este conflicto invisible que tenemos afuera. Como decía Efesios, esta guerra entre gobernantes y seres de las tinieblas, ángeles oscuros y como queramos llamarlos, es a través de Jesús. No solo ahí, también en Corintios encontramos una respuesta a lo mismo. En Corintios capítulo 15, los últimos versículos de ese capítulo dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vertido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que ha sido vencida la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio del Jesús. Así que, hermanos, mis amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo es con Dios y no es en vano. Cuando entendemos a Jesús y entendemos lo que hemos conversado hoy, nos damos cuenta de la realidad. Los poderes oscuros no nos pueden hacer nada. La muerte no nos puede hacer nada. La pregunta real aquí, hoy, más allá de los poderes oscuros, es: ¿crees en Jesús y crees en Dios, aunque a veces guardes silencio? ¿Crees en Dios a pesar de que hayan cosas afuera que te den miedo y que te hagan paralizarte? ¿Cuánta fe tienes para salir afuera a enfrentar un mundo lleno de complejidades y a pesar de todo eso, seguir alabando la gloria de quien nos dio la victoria?
Muchas gracias amigos por acompañarnos en esta sesión, en este capítulo, el penúltimo de esta serie. El próximo va a estar muy bueno. Y claro, si quieren ver los otros capítulos de la serie o otras series que tenemos aquí en Somos Condominios, estamos muy felices de que tenemos ya cerca de 30 series grabadas en nuestro canal. Así que pueden ir a consultar, entrar y revisar en el canal de YouTube Somos Condominio. También son bienvenidos a buscar en nuestras redes, la página de internet, nuestro Instagram y nuestro Spotify, Somos Condominio, donde tenemos un montón de material y un montón de fotos y momentos para poder compartir con ustedes. Y si alguna vez tienen el beneficio de poder estar cerca de Santiago para poder visitarnos, están muy bienvenidos y seremos muy felices de tenerlos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio aquí en Somos Condominio.